¿Qué tal a todos mis amigos? Un día más con ustedes trayéndoles los acontecimientos más importantes de las noticias de Venezuela hoy. Como siempre le enviamos un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos escriben y que nos dejan su opinión de las noticias. Gracias a todos por su apoyo, Dios me les bendiga. Durante la audiencia del Tribunal Federal de Miami, Estados Unidos, el diplomático venezolano Alex Saab se declaró inocente ante las acusaciones de conspiración para lavar dinero. Se confirma que durante el juicio deberá permanecer en prisión. Bueno, y arrancamos con una noticia importante de último momento porque el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, se habría declarado inocente de la acusación de lavado de dinero ante el juez en Florida. Así como lo están escuchando, el testaferro de Nicolás Maduro guardó silencio durante la audiencia. Su abogado habría reiterado la estrategia de defensa asegurando que su cliente es un diplomático venezolano y que no es culpable de nada. Así lo habría dejado claro. Según las agencias de información, fue una audiencia corta que duró aproximadamente 15 minutos, durante los cuales el diplomático venezolano Alex Saab se declaró inocente del único cargo que pesa en su contra, que es presunto lavado de dinero de los comités locales de abastecimiento y producción, un programa social del Estado venezolano para la entrega de alimentos a la población. En adelante, la defensa y la fiscalía deben vaciar las pruebas a favor y en contra. La defensa de Alex Saab insiste en que se violaron sus derechos tanto como ciudadano como diplomático. Mientras se desarrollaba esta audiencia, hubo movilizaciones en favor de Saab tanto en Estados Unidos como en Venezuela. El empresario colombiano Alex Saab, quien fue acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, se ha declarado inocente este lunes en un caso judicial que ha tensado aún más las relaciones entre el país de Estados Unidos y la nación sudamericana. Alex Saab no habló, pero su abogado Dale Schuster dijo al tribunal que representaba al diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y se declaraba inocente. Señores, recordemos que el empresario Alex Saab no es venezolano y mucho menos ha sido reconocido por parte del pueblo en Venezuela. Por lo tanto, lo llaman diplomático. ¿Será que sí lo es? ¿Realmente sí puede llegar a ser un diplomático de Venezuela? ¿Ustedes qué opinan de esto? Regálenme su comentario de esta información. Desde la nación suramericana, Camila Fabri, esposa de Alex Saab, dijo que continuarán luchando en favor de la verdad. Seguimos en la lucha para la inmunidad, para que ya dejen de inventarse cargos, para que dejen de inventarse falsas acusaciones y falsos testigos contra Alex. Vamos a luchar por la verdad porque la verdad prevalecerá. Estamos en batalla, esta batalla la vamos a ganar. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Alex Saab de haber amasado una fortuna de más de 350 millones de dólares tras haber pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas, como parte de un acuerdo con Cabo Verde para poder así extraditarlo. Washington también había reiterado 7 de las 8 acusaciones que enfrentaba inicialmente, dejando solo la de la asociación ilícita para lavar dinero o de ser encontrado culpable podría enfrentar una condena máxima de 20 años de prisión. La extradición de Alex Saab desde Cabo Verde tensó aún el ambiente entre Estados Unidos y Venezuela e interrumpió el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. La audiencia, la primera de este caso judicial en persona, tuvo lugar después de que el juez Robert Scolar rechazara un pedido de Saab para eliminar la presencia del público y la prensa. En la primera audiencia, la que fue virtual por Zoom, se conectaron más de 300 personas y la defensa del colombiano alega de que varias de ellas transgredieron las leyes al tomar fotografía y videos que luego publicaron en las redes sociales. Por eso, el acusado habría solicitado que el público solo pudiera participar telefónicamente, lo que fue rechazado por el juez, que ordenó audiencias presenciales. A los tribunales no se puede acceder con teléfonos ni dispositivos electrónicos, salvo a algunos abogados y personas autorizadas debido a la pandemia del coronavirus.
La gran mayoría de las audiencias se realizan de manera virtual. Saab, de 49 años, enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la Corte de Miami, Florida. Pena que puede ser reducida si llega a un acuerdo con la Fiscalía. El régimen chavista alega que Alex Saab, a quien Estados Unidos considera un presunto testaferro de Nicolás Maduro, era uno de sus diplomáticos en misión humanitaria a camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible. Saab ha dicho que no tiene nada que colaborar con Estados Unidos como suelen hacer los acusados a fin de obtener una condena más leve. El empresario aparece también involucrado en otro caso judicial relacionado con el pago de sobornos para obtener contratos de suministros de alimentos y medicinas del gobierno de Maduro. Al menos parte de esos alimentos provenían de México y luego eran enviados a Venezuela con sobreprecios. Estas son las noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más información. Para conocer el contexto de lo que ocurre, es importante recordar que Saab fue detenido en 2020 cuando se encontraba en Cabo Verde en tránsito hacia Irán con el propósito de obtener medicinas y alimentos en nombre del Estado venezolano, imposibilitado de esta acción como consecuencia de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. Fue detenido sin una orden de captura en su contra. Luego, en octubre de 2021, es extraditado a Estados Unidos. De hallarse culpable, podría enfrentar una condena de 20 años. O empresário colombiano Alex Saab, acusado de ser o testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se declarou inocente da acusação de lavagem de dinheiro em um tribunal federal dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Em uma breve audiência, que durou apenas 15 minutos em Miami para a leitura formal das acusações, a defesa insistiu que Saab, de 49 anos, é um diplomata que tem cidadania venezuelana. Entonces, Iván Duque, no te equivoques. No te equivoques con nosotros. Has abandonado la frontera. No existe el Estado colombiano en la frontera. No existe el gobierno colombiano en la frontera, históricamente. Y ahora pretendes ir por la vieja maniobra, antigua maniobra, de acusarnos de ser albergue de terroristas, de grupos armados. Eso ya no funciona, Iván Duque. Hiciste el ridículo en las Naciones Unidas, señalando allí campamentos y coordenadas que quedaban en tu propio territorio. En un fuego cruzado de acusaciones, Bogotá asegura que la dictadura protege a la disidencia guerrillera y que desde allí ordenan atentados contra la población civil, las fuerzas de seguridad del Estado, entre otras acciones. Mientras que el régimen de Maduro acusa a Colombia de entrenar a mercenarios y terroristas para ingresar en Venezuela con la misión de derrocar a Maduro, algo que en cierto sentido también tiene lógica, ya que hay un gran número de soldados venezolanos desertores que están siendo entrenados secretamente en Colombia para gestar un golpe militar al Palacio de Miraflores. Esto es algo que lo ha dejado muy claro el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En muchas ocasiones ha manifestado que los militares son indispensables para la libertad de Venezuela. Se está sobreestimando los militares, son tan importantes los militares en Venezuela para poder ir hacia la alternativa que la oposición venezolana ha trazado. Sí, es fundamental como proceso de cara de nuevo al cese de la usurpación. Yo creo que hoy es obvio quién sostiene, o los pocos que sostienen todavía a Maduro, tanto que tienen que traer militares cubanos para vigilar a los militares venezolanos, como lo dijo en una locución hace 4 o 5 días, que se le chispoteó, dijo él, no fue así. Es que están trayendo militares para respaldar el proceso de inteligencia. Y mucha atención a esto porque Nicolás Maduro refuerza su alianza militar con Rusia, China e Irán en un claro desafío al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Las relaciones entre ambos países continúan creciendo y el régimen dictatorial anunció la creación de un consejo militar que busca fortalecer e independizar al país en cuanto a su sistema de armas, pero que por supuesto recibirá una gran ayuda por parte del país persa, es decir, de Irán. Esto significa que en los próximos días estarán llevando a cabo una gran compra de armas de alto alcance, pero no solamente a Irán, sino también a Rusia. Y esto pone en riesgo la seguridad nacional de Colombia y Brasil. Esto es algo que lo decimos porque Maduro en muchas ocasiones ha presumido tener misiles rusos y muchas armas de alto alcance, las cuales usará contra cualquier país que intente intervenir en Venezuela o que represente una amenaza para su dictadura. Y por supuesto sabemos que Colombia y Brasil están en contra de ese régimen criminal. Es importante dejarle claro a Iván Duque que no vamos a caer en provocaciones ni engaños, pues conocemos bien su oscura trayectoria en la construcción de falsos positivos. Pero tenga la absoluta certeza
que cualquier intento de violación a nuestra integridad territorial, bien sea convencional o encubierta, tendrá una reacción contundente. Por su parte, los presidentes de Colombia y Brasil afirmaron que la situación en Venezuela es crítica, ya que Maduro es acusado de crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo venezolano y aún así continúa en el poder. Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. El Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela exige a Iván Duque y a su gobierno el cese inmediato de sus nuevas intenciones violentas y guerreristas contra nuestro país, y que detenga de inmediato su actitud injerencista en los asuntos internos de Venezuela. Estados Unidos, junto a más de 50 países, están agilizando las acciones pertinentes para descubrir todos los negocios ilícitos y criminales que tiene el régimen dictatorial, y esto lo están logrando a través de la información que les está proporcionando Alex Saab, el Pollo Carvajal y otros colaboradores que en algún momento sostuvieron relaciones con la dictadura. Todo esto con el objetivo de tener pruebas contundentes y presentarlas ante la comunidad internacional, y de esta manera lograr la autorización final para acabar con la tiranía de una vez por todas. Se está aplicando una acción militar desde Colombia para dar con la captura de Nicolás Maduro. Colombia sería la base central de operaciones donde se organizará ese plan contra la dictadura opresora de Nicolás Maduro Moros. En este momento, el dictador se encuentra rodeado y las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos saben en qué punto de Venezuela se encuentran ubicados los grupos rebeldes que sostienen al dictador y le brindan seguridad, por lo que ya todo el armamento extranjero se encuentra en la frontera y las tropas norteamericanas afirman estar listas para actuar en cualquier escenario que se presente, siempre y cuando esto conlleve a la liberación del pueblo venezolano. Estamos listos para actuar en Venezuela. Estamos preparados para actuar en caso de que el gobierno de Juan Guaidó lo requiera, pero no entraré en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que hacemos, de lo contrario, el enemigo lo sabría, dijo durante la conferencia de seguridad del hemisferio que se desarrolló en Miami. Bueno, y hasta aquí llegamos con las noticias del día. Si te gustó la información, los invito como siempre a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, dale like, déjanos tus comentarios. Gracias y chao.